Hola hermanos, espero estén bien. Como siempre es un placer poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Hoy día seguimos en nuestra serie acerca del libro de Gálatas. Estamos en el capítulo 2. Vamos a leer los versículos del 6 al 10. Dice así: los líderes de la iglesia no tenían nada que agregar a lo que yo predicaba. Dicho sea de paso, su fama de grandes líderes a mí no me afectó para nada, porque Dios no tiene favoritos. Al contrario, ellos comprendieron que Dios me había dado la responsabilidad de predicar el evangelio a los gentiles, tal como le había dado a Pedro la responsabilidad de predicar a los judíos, pues el mismo Dios que actuaba por medio de Pedro, apóstol a los judíos, también actuaba por medio de mí, apóstol a los gentiles. De hecho, Santiago, Pedro y Juan, quienes eran considerados pilares de la iglesia, reconocieron el don de Dios que había dado, el don que Dios me había dado, y nos aceptaron a Bernabé y a mí como sus colegas. Nos animaron a seguir predicando a los gentiles mientras ellos continuaban su tarea con los judíos. La única sugerencia que hicieron fue que siguiéramos ayudando a los pobres, algo que yo siempre tengo deseo de hacer. Pablo está contando cómo él se reunió con los líderes, con los apóstoles en su viaje a Jerusalén, cuando trataron todo el tema acerca de los judaizantes, que es el tema de toda la carta a los Gálatas. Y en esta oportunidad Pablo relata esta conversación o este encuentro que tuvo con estos pilares de la iglesia, con los apóstoles. Y algo interesante es cómo nos muestra una buena escena, algo bonito. Y el ministerio de Pablo es confirmado por los apóstoles. Recordemos que Pablo tenía un ministerio dirigido hacia los gentiles y hubo un conflicto acerca de esto porque los judíos no querían aceptar a los gentiles y luego sí, pero mientras ellos se hicieran primero judíos y luego cristianos, entonces todo esto produjo un problema dentro de la iglesia. Pablo expone su ministerio, su predicación, y ¿qué hacen los apóstoles? Confirman que su ministerio a los gentiles era divino, Dios lo había enviado a ellos. Y algo importante de este relato, no sé si lo pudieron percatar, es el peso de autoridad que hay. Pocas veces encontramos a tanta autoridad junta, por lo que vuelve esta escena muy importante, pero no por la grandeza de los personajes que hay allí, la importancia, el peso de la autoridad, el peso apostólico que puede haber dentro de esta escena. Tenemos a los íntimos de Jesús, a los más cercanos, tenemos a Jacobo, a Juan, a Pedro, y tenemos a Pablo, el apóstol de los gentiles, al que predicó a Cristo a una gran cantidad de lugares y personas. Allí están juntos, en una misma escena. Y lo que pudiese haber sido la batalla de egos más grande de la iglesia, no es así. ¿Cuál es la escena que nos muestra Lucas en el libro de Hechos? Es que van y se reúnen, están juntos, Pablo expone sus puntos, Pedro expone sus puntos y Santiago da el dictamen final, que la autoridad la tiene la palabra. La autoridad no es de Pablo, la autoridad no es de Pedro, la autoridad no es de él, la autoridad mucho menos es de los judaizantes, la autoridad es de la palabra. ¿Y qué nos dice Pablo en esta carta a los Gálatas? Justamente que tenían todos un mismo punto en común, que la autoridad es de la palabra, los egos a un lado, la autoridad queda relegada a la autoridad de las escrituras. Y es una escena tremenda, porque la grandeza de este relato no está en la autoridad, no está en la posición, está en la humildad. Y eso es lo que quiero rescatar de esta historia, hablar sobre cómo esta escena presenta un ejemplo de humildad. Como decía, pudo haber sido la batalla de egos más grande de la historia de la iglesia, pero no fue así. Vemos a las autoridades, a los discípulos de Cristo, mirando a este Pablo, que viene acá con su ministerio a los gentiles, y ellos pudieron haberlo rechazado. No, tú no eres de los nuestros porque tú perseguiste la iglesia. No, tú vas a ser rechazado, no vas a ser recibido acá porque tú estás predicando a las gentiles, o no porque estás haciendo mucho alboroto. Pero no, ellos lo recibieron, ellos confirmaron que el ministerio de Pablo era divino, lo abrazaron como a su hermano, como a su colega, como uno más entre medio de ellos, incluso lo animaron a que siguiera predicando. Lo pudieron haber rechazado, pero no, lo aceptaron y lo animaron a seguir predicando,
a seguir trabajando con los gentiles. Y este es un ejemplo para nosotros. Debemos aprender de la humildad de estos siervos de Cristo. Ya no son los mismos apóstoles o los mismos discípulos de Cristo que discutían entre ellos acerca de quién iba a ser el mayor, sino que ahora eran siervos humildes que tenían en su vista la gloria de Cristo, la expansión del Evangelio, y dejaban sus egos a un lado. Ellos pudiesen haberse sentido de alguna manera comprometidos o atacados por el ministerio de Pablo, que iba en aumento, que crecía a un nivel rapidísimo por la fuerza que tenía el ministerio de Pablo. Pero ellos no vieron eso como un ataque, sino vieron eso como algo para lo cual debiesen dar glorias a Dios. Vieron el trabajo de Dios en Pablo. Ahora, ¿tienes tú la misma humildad? ¿Tenemos nosotros la misma humildad? Si miramos la iglesia hoy día, ¿tiene la iglesia esa misma humildad? Lastimosamente no siempre es así. ¿Cuántos pastores monopolizan el gobierno de iglesias y no ceden, no trabajan con otras personas, aun cuando está el llamado en otras personas de la iglesia, pero no? Ellos monopolizan el servicio, ellos monopolizan el gobierno de la iglesia y terminan gobernando solos grandes iglesias hasta el final de sus días, y cuando ellos lastimosamente fallecen, las iglesias terminan dividiéndose porque no prepararon a ningún otro líder, no se dieron control, no se dieron gobierno, no delegaron. ¿Para qué? Para quedarse con todo. Incluso algunos hasta expulsan a la competencia porque lo miran así, como una competencia. ¿Cuántos líderes dicen no? Yo no me voy a someter a otro que sea más joven que yo, sino que él tiene que estar por encima. O yo llevo tantos años en la iglesia, debería tener cargos. ¿Cuántas personas no se pelean por un puesto dentro de la iglesia, asumiendo autoridad, imponiendo el peso del cargo también, o de la posición sobre los demás hermanos? Eso no debe ser así. Debemos ser humildes. Debemos someternos. ¿Qué dijo Cristo? El que quiera ser el mayor, el que quiera estar por encima, el que quiera ser primero, debe estar por debajo de todos. Si quieres más, debes servir más. Y mientras más alto estés, más servicio debes dar. Ese es el ejemplo que nos dio Cristo, y no solo dentro de la iglesia, también hacia afuera. El servicio que damos no es solo dentro de un templo. Nuestro servicio, nuestra humildad, debe ser a todas las personas, ser ejemplos, acatar, someternos, aceptar, ver la gloria de Cristo por sobre nuestra propia comodidad, ver la gloria de Cristo por sobre nuestros propios intereses, aprender de Jesús, como dice Pablo a los filipenses, quien siendo igual a Dios, no tomó eso como algo a lo que aferrarse, sino que se despojó de todo y tomó forma de siervo. Él sí merecía honra, él sí podía reclamar honra, pero él se hizo forma de siervo para darnos ejemplo. La humildad es un fruto del Espíritu. Sometámonos a Cristo, pidámosle humildad. ¿Sabes cuál es lo peligroso de pedir humildad? Que estamos pidiendo que nuestro ego, que nuestro orgullo sea completamente sometido. Juan el Bautista dijo: es necesario que yo mengüe para que él cada vez crezca más. Otras versiones dicen: necesario que yo cada vez pierda importancia para que cada vez él crezca más. Hay una canción que es una canción en inglés, Only Jesus, que es solo Jesús. Y la canción trata o dice cómo nosotros nos preocupamos por dejar un legado, por hacer que nuestro nombre sea importante, por dejar una huella en este mundo, por lograr que las personas nos recuerden. Pero el mensaje de la canción es que eso no basta, eso no es importante, porque el único nombre que merece ser recordado no es el tuyo, no es el mío, es el nombre de Jesús. Es el único nombre que importa. No es Pedro, no es Pablo, no es Apolos, es Cristo. Es Él el único que merece importancia. ¿Qué te preocupas tú? ¿A los padres? ¿Que tus hijos te recuerden? ¿O que conozcan a Cristo? ¿Que tu familia te recuerde? ¿Que tus amigos te recuerden? ¿O que ellos conozcan a Cristo? La humildad no descansa en ser menos. La humildad descansa en lo que dijo Juan, y lo vuelvo a repetir, que yo cada vez pierda importancia para que Él todavía la tenga más. Que Cristo crezca mientras yo cada vez sea más pequeño.
Eso es humildad, dar la gloria a Cristo en todo. Aprendamos de los apóstoles, aprendamos de Cristo y que Dios nos dé humildad para que Él reciba toda gloria en todo momento. Que el Señor nos ayude y que el Señor te bendiga grandemente.